Buenas noches, bienvenidos a Conversando con Humberto. Es un gran placer para mí darles la bienvenida. Es un gran placer para mí que volvamos a juntarnos para conversar sobre temas religiosos fundamentalmente. Aunque la semana que viene voy a hacer una ronda de temas geopolíticos. Voy a tratar a ver si algunos de mis asiduos, de la gente que siempre está aquí en este programa, por lo cual yo le estoy sumamente agradecido, me voy a consultar con ellos a ver si hago un programa sobre geopolítica y economía y esas cosas, porque la situación global está muy interesante. En el día de hoy yo compartí con algunas personas un resumen de cómo están siendo los terremotos en los últimos 20 años. Fundamentalmente estuvimos listando los terremotos de más de 7, 8, 9, en la escala con que se miden los terremotos ahora, que ya no es la escala de Richter. Tiene que ver con la cantidad de energía que liberan. Así que los consultaré y entonces más adelante vamos a ver si podemos hablar de geopolítica y cosas así la semana que viene. Mientras tanto, hay un mosquito dando vuelta por aquí. Vamos a orar para comenzar. Señor, perdóname, yo soy pecador. Cuento contigo para vencer, cuento contigo para ser cubierto con el manto de la justicia de Cristo, para ser renovado. También cuento contigo, Padre, para el programa de esta noche, para que me dirijas y para que las personas que lo vean este programa sean fortalecidos espiritualmente. En el nombre de Jesucristo. Amén. Antes de comenzar, quiero recordarles mi libro Conciencia, Poder y Carácter. Pueden adquirirlo en Amazon o pueden comunicarse con mi esposa al 809-327-9301 para obtener su ejemplar. Está en Amazon. Yo tengo algunos aquí en casa. Si están interesados en adquirir mi libro, Conciencia, Poder y Carácter, leyendo geopolítica, historia y cultura desde el conflicto cósmico, pues yo creo que va a ser de mucho beneficio y de gran bendición para todos aquellos que lo lean. Gildelice Romero, muy bienvenida. Así que adquieran el libro, adquiéranlo, que va a ser de mucha bendición para todos ustedes. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo con el propósito de que el hombre viviera para siempre. Hoy vamos a hablar de la primera muerte, de la muerte primera. Si el hombre se mantenía fiel a Dios, pues el hombre nunca iba a morir. Y esta noche vamos a estudiar la muerte desde el punto de vista de Dios. Porque la muerte primera, hay una muerte primera que es la que morimos todos, la muerte segunda. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de la muerte primera? En Génesis capítulo 2, versículos 15, no te apagues computadora que te necesito. Génesis capítulo 2, feliz noche, Gilde dice, 2 del 15 en adelante nos dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. O sea, Dios le advirtió al hombre cuáles serían las consecuencias si desobedecía a Dios, si le dijo que iba a morir. Y esto no debe verse como que Dios dijo: me desobedece, te castigo, te quito la vida. No es así. No es así. De hecho, el criterio que Dios manifiesta en Génesis capítulo 3, verso 22, muestra la razón, el razonamiento lógico que Dios utiliza para el tema de la muerte. Dice el versículo 22, Génesis capítulo 3, verso, bienvenida Cristobalina Veras, muy bienvenida. Dice: luego dijo Jehová Dios: el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora pues,
que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto de Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Originalmente, Dios le advierte al hombre que el día que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal iba a morir, porque su naturaleza iba a cambiar. La naturaleza pura, perfecta que Dios había puesto en el hombre se iba a contaminar con el pecado. Y la muerte es algo que Dios mismo utiliza como un control de daños. Fíjense lo que Dios dice: el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Dios sabe lo que es el bien, Dios sabe lo que es el mal, pero Dios no está contaminado por el pecado, por el mal, por esa naturaleza caída. Dios no está contaminado con eso. O sea, Jesucristo vino, pero no pecó. Adán, que estaba puro y santo, sí pecó. Y lo que Dios está pensando aquí, ahora pues, que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. La muerte es un control de daño, es un cortafuego. Si el hombre comía del árbol de la vida y vivía para siempre, pues entonces el pecado se iba a perpetuar. Entonces el hombre multiplicándose, nadie muriendo y con una naturaleza carnal vendida al pecado, sometido a la esclavitud del pecado. Entonces el mal en algún momento iba a tomar completo control del universo. Y Dios no iba a permitir que eso sucediera. Así que puso el control donde tenía que ponerlo. Quitó el poder vivir para siempre de la mano del hombre. Al principio, si leemos los primeros capítulos de Génesis hasta el capítulo 10, nos vamos a encontrar con que los seres humanos vivían 900, 800 años. 969 vivió Matusalén, que es el hombre más longevo que ha habido. Pero al final murieron. ¿Por qué? Porque la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa, es el instrumento que Satanás utiliza para someter al hombre y en su intento de someter a todo el universo. Eso nos habla acerca de la muerte. Dolorosa como es, triste como es, con toda la separación que produce y lo terrible que es, la muerte es un cortafuego para evitar que el pecado se expandiera por todo el universo. Así que eso como base para hablar ahora de la primera muerte. El Nuevo Testamento distingue dos muertes. Está la muerte primera, que es un sueño del cual se despierta, así lo menciona Pablo, y una segunda muerte cuya consecuencia final del cual nadie va a despertar jamás. Eso está en Apocalipsis 20:14. Pablo escribió la epístola a los romanos alrededor del año 57 después de Cristo, y él tomó de las enseñanzas de la doctrina de Jesucristo acerca de la muerte y de la resurrección. Primera de Corintios 15, 1 al 3, porque yo les presento lo que así mismo me han sido enseñado. Y habla de la resurrección de Cristo y de la resurrección, en Primera de Corintios 15, de la resurrección de los muertos. Jesucristo, Juan, que escribió su libro de Apocalipsis alrededor del año 95 después de Cristo, converge igual con Pablo, o sea, están de acuerdo al decir lo que Pablo dice sobre la muerte como algo temporal, la primera muerte, pero habla de la segunda muerte en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, como señalé. Jesucristo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 28 al 29, dice, gracias esposa por estar aquí, en Juan capítulo 5, versículo 28 y 29, Juan habla claramente, Jesucristo dice que va a llegar un momento en que todos los que están en los sepulcros van a oír su voz, buenos y malos.
los que hicieron lo bueno para resurrección de vida eterna y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Todo el que esté en el sepulcro, donde quiera que esté sepultado, quedando lo que quede de él, todo el mundo va a resucitar. Una parte va a resucitar cuando Cristo venga. En ese momento, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del 13 en adelante, que cuando Jesucristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero, antes del milenio. Y van a recibir al Señor en el aire, van a ser transformados y subirán. Primera de Corintios 15, 50 al 55, también lo dice lo mismo, Pablo lo dice. O sea, van a ascender con Cristo al cielo. Entonces, la primera muerte, la muerte que se origina en el libro de Génesis capítulo 3, versos 22 hasta el 24, es como un sueño. Es como un sueño. De hecho, al hablar con la gente de Tesalónica, primera de Tesalonicenses, se me enreda la lengua, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 en adelante, Pablo dice, porque no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, la muerte es como un sueño. En el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, cuando se le avisa, cuando se le informa que Lázaro está muy enfermo o cuando Jesucristo sabe que Lázaro ha muerto, les dice a los discípulos, a los apóstoles, nuestro amigo Lázaro duerme. O sea, la primera muerte es un sueño del cual todo el mundo va a despertar. Todo el mundo. Todo el que esté muerto todo el que murió en Cristo cuando Cristo regrese va a despertar. Lo van a llamar a la vida. Pero la segunda muerte, los que van a participar en la segunda resurrección van a resucitar después del milenio. Y esa resurrección es para huir su condenación. El lago de fuego los va a destruir hasta que no quede nada, como dice Malaquías capítulo 4, versículo 1, que no va a dejar Dios ni raíz ni rama. Nada. Van a ser, ¿cómo es que se llama? Esas cosas que ponen en las lámparas con aceite y le encienden como estopa. Entonces, Juan 11 al 14, Jesús dice que Lázaro está dormido. Dice que Lázaro está dormido. Y luego aclara que Lázaro ha muerto. Y Pablo en 1 Corintios 15, 51 dice, pero no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, no todos vamos a estar muertos cuando Cristo venga. Si viene pronto, pues es posible que yo tampoco muera. Pero si tarda un poquito más, porque está recogiendo gente para salvación y vida eterna, entonces lo más seguro, lo más posible es que yo también pase al descanso. Mientras tanto, ese descanso va a ser un sueño. Y por eso en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 15, Pablo dice, que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. Porque hay gente que ha rechazado a Cristo constantemente y no tienen esperanza de vida eterna. Pero Pablo dice que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza, porque nosotros creemos que el Señor Jesús murió y resucitó, y así también el Señor Jesucristo va a llamar a la vida a todos aquellos que murieron creyendo en Él. En Hechos 7:60, al hablar de la muerte de Esteban, después que fue apedreado, dice Lucas, que fue quien escribió el libro de Hechos, que él durmió. Esteban durmió, murió, pero va a resucitar. Y en Mateo 9:24, Jesucristo, al hablar de la hija de Jairo, dice, la niña no está muerta, sino que duerme. Y Jesucristo la resucitó. Entonces, la muerte, con todo lo terrible que es, todo lo que nos duele la muerte, con toda la separación que cae, esta muerte primera, para los que durmieron en Cristo, es un sueño esa muerte. Para todo el que murió en Cristo, la muerte es un sueño. Ronnie, mi hermano querido, feliz noche. Dios te bendiga a ti y bendiga a tu esposa y a tus hijos, a todo el mundo. La bendición sea sobre ustedes. Papá, bienvenido, papá. Muchas gracias. Entonces,
Vuelvo y recapitulo para los que llegaron ahora. En Génesis 2, 15 al 17, Jesucristo le dice a Adán y a Eva, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieren ciertamente van a morir. Génesis capítulo 3, 22 al 24, ya el hombre ha caído, ha comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, y entonces Dios los aparta del árbol de la vida, para que no comiera del árbol de la vida y viviera para siempre, porque el plan de Satanás incluía que el hombre siguiera comiendo del árbol de la vida, siguiera teniendo una naturaleza pecaminosa, vendida al pecado, esclava del pecado, y entonces quería que viviera, se reprodujera, no muriera, para así, por el vientre, conquistar a todo el universo. Pero Dios es más sabio que eso. Entonces, ¿qué hizo Dios? Quitó el árbol, cerró el camino al árbol de la vida y el hombre comenzó a morir. La primera muerte es vencida por la resurrección. Hay muchos, bueno, no tantos, pero hay ejemplos fundamentales, básicos en la Biblia que nos muestran que la resurrección es un hecho. Me llama la atención el niño de la mujer tsunamita, a quien creo que fue Eliseo que lo resucitó. Perdón. El caso de Moisés, quien muere, ¿verdad que sí? En Deuteronomio capítulo 31, muere Moisés, pero luego aparece Moisés en el monte de la transfiguración con Jesucristo, Elías y Moisés aparecen conversando. Y en Judas, la epístola universal de Judas, creo que en el versículo 7, dice que Miguel y Satanás luchaban por el cuerpo de Moisés. O sea, que lo resucitó. Entonces, la Biblia nos dice que la primera muerte no es un hecho definitivo, por muy definitivo que parezca. Por mucho que el cuerpo se convierta en polvo, polvo eres y en polvo te convertirás, pero por mucho que eso suceda, Dios, la palabra de Dios, Abimael, bienvenido mi hermano, Dios te guarde, Dios te bendiga, hoy y siempre. Por muy definitiva que parezca la muerte, la muerte me recuerda al valle, a la profecía de Ezequiel 37 del valle de los huesos secos. Ezequiel aparece en una visión delante de un valle lleno de huesos secos. Secos en gran manera, dice Ezequiel. Y el ángel le pregunta a Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? No dice cuál fue el razonamiento que llevó a la respuesta del profeta Ezequiel en su visión. Pero Ezequiel no dijo, están demasiado secos, eso no resucita con nada. Ezequiel lo que le dijo a Dios, al ángel, fue, tú sabes si van a resucitar o no. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es vida. Dios hizo todo de la nada. En estos días un buen amigo mío estaba preguntando quién fue que escuchó la voz de Jesucristo cuando llamó a Lázaro. Si fue el espíritu de Lázaro o si fue el cuerpo de Lázaro quien escuchó a Jesucristo decir, Lázaro, ven fuera. Y yo llamé la atención al hecho de que la palabra de Dios es vida. Puede darle vida inclusive a una piedra, a algo que no exista, lo llama a la existencia, como cuando llamó a la existencia a la luna, al sol, a las estrellas, llamó a la existencia a los peces, a los animales, a las grandes bestias, a las aves, a las plantas. Llenó la palabra de Dios, llenó el mundo de verdor, de flores hermosas, de mango, de aguacate, de caimito, de zapote, todas esas cosas que a mí me gustan, de guineo, que es una maravilla de la naturaleza, el guineo. Así que nosotros podemos estar seguros, conscientes, tranquilos, de que en Dios hay poder para llamar a la vida a la gente que murió creyendo en Cristo. Que murió creyendo en Cristo.
O sea que nosotros podemos descansar en eso. Sí, la muerte es difícil y todo ese tipo de cosas, pero dice en 1 Corintios 15:26 que el postre del enemigo que será destruido es la muerte. Sí, Cristobalina, los guineos son una maravilla de la creación. Como son los mango mingolo también son una maravilla de la creación. Y los limoncillos también son una maravilla de la creación. Eso entiendo yo. Entonces, 1 Corintios 15, 54, 55. Sorbides la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? De hecho, cuando nosotros analizamos lo que dice el libro de Apocalipsis, nos encontramos con 1:18. El testigo fiel y verdadero, Jesucristo, le dice a Juan, el profeta Juan el evangelista le dice: yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. O sea, Dios tiene la llave de todo eso. Dios está en capacidad de resolver el problema de la muerte y lo va a hacer. Pero lo que pasa es que hay gente que son engendros del mal que no debían vivir muchos años ni siquiera. Así que Cristo destruye al que tenía el imperio de la muerte, que es Satanás. Si nos vamos voy a buscar aquí en Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis, capítulo 20. Si usted tiene su Biblia, por favor, búsquelo. Apocalipsis, capítulo 20. Ahí se habla acerca del lago de fuego y esas cosas. Y ustedes verán quién fue echado. Leemos aquí en Apocalipsis capítulo 20. Voy a leer a partir del versículo 13. Dice: el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el infierno entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Hey, cada quien va a ser juzgado según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea, que la misma muerte y el mismo infierno van a ser destruidos. No va a haber infierno donde la gente se queme para siempre. Eso es mentira. No, eso no es verdad que pueda suceder. Van a ser echados al lago de fuego, van a ser destruidos para siempre. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y ahí termina la muerte, termina el pecado, termina todo eso. Entonces ya la gente puede, los salvados, vamos a poder comer libremente del árbol de la vida. Libremente vamos a comer. Lo que yo oro es porque hayan guineos en el árbol de la vida también de vez en cuando. Entonces, el pecado, la muerte es paga del pecado, pero es la segunda muerte es la paga del pecado. La paga del pecado es muerte. Cuando Pablo habla de la paga del pecado es muerte, está hablando de la segunda muerte, de la muerte de la cual no se regresa jamás. De la primera muerte sí se regresa cuando Jesucristo llame a sus hijos, a los redimidos, a los salvados que murieron creyendo en Él, los llama otra vez a la vida eterna. Pero la segunda muerte no tiene remedio. No tiene remedio. En Apocalipsis 26, al hablar de la gente que resucitó en la primera resurrección, dice que la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. O sea, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sobre esa gente fiel, que siempre fue fiel a Dios desde Adán para acá, Abel y toda esa gente. Cuando resuciten, esa gente, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Ahora, en la segunda muerte, los que resuciten, como dice Juan 5, 28 y 29, los que resuciten para condenación, van a resucitar, van a ser condenados, van a escuchar cuáles son las causas por las cuales van a ser destruidos, y así el mal deja de perpetuarse, termina y no va a haber más sufrimiento, ni más muerte, ni más dolor. Hay una muerte espiritual de la cual nosotros tenemos que resucitar, tenemos que buscar a Cristo para no estar sometidos a la muerte espiritual. Efesios 2:1 dice: estabais muertos
en vuestros delitos y pecados. Cuando nosotros le damos la espalda a Dios y nos involucramos en delito, en pecado, en cosas carnales, a satisfacer los deseos de la carne, espiritualmente estamos muertos. Y Dios nos llama a la resurrección. Nos envía a alguien que nos predique el evangelio, nos manda mensajes a través de la Biblia y nos dice: levántate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Te llama a la vida. Es como Lucas 15:24, la parábola del hijo pródigo. ¿Qué dice el padre cuando ve que su hijo llega y manda a hacer una fiesta porque su hijo regresó? Dice: este mi hijo estaba muerto y ha resucitado. Cuando estamos involucrados, inmersos en delitos y pecados, como decía Pablo en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará? Eso que dice ahí, Ronnie, está en capítulo 4, versículo 1. Malaquías capítulo 4, versículo 1. Aquí viene el día ardiente de Jehová. Y todos los malos y los que hacen maldad serán estopa. El día que viene los abrazará y no les dejará ni raíz ni rama. Ahí se quema todo, absolutamente todo. En Primera de Timoteo 5:6 dice que las mujeres que viven en placeres están, aunque estén vivos, están muertos porque están lejos de Dios, están alejados de Dios. Y en Juan 5:24 dice que el que oye el evangelio y cree ha pasado de muerte a vida. Hay vida y mirar a la Santa Cruz, como dice el himno y como dice Isaías 45. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Entonces, el fin del discurso de esta noche es este. La muerte primera, la que morimos todos, no es la paga del pecado. Es un cortafuego para evitar que el pecado se perpetúe para siempre y saliera de la tierra y siguiera rodando por el universo. Eso ha cumplido con su objetivo, con todos los dolores que eso implica. Pero esa muerte no es definitiva. Juan capítulo 5, 28 y 29. Aquí bien, dice Jesucristo mismo: viene el día en que todos los que están en la tumba oirán mi voz, la de él que da vida, y los que hicieron bien vendrán a resurrección de vida y los que hicieron mal irán a resurrección de condenación. Y es algo que nosotros tenemos que mantener en la mente. Hay salvación en Jesucristo. Vamos a acercarnos a Jesucristo, vamos a aceptarlo como Salvador. Vamos a aceptar sus enseñanzas para que no tengamos que participar con los de la muerte segunda. Yo no me imagino metido entre ese grupo de gente. Que Dios me libre, que Dios me libre. Y haga lo que tenga que hacer conmigo para que yo esté dentro, si muero, dentro de la primera resurrección. Y si no muero, el Señor viene antes, que yo pueda ser de los que serán transformados cuando Jesucristo venga y pase de la corrupción a la incorrupción. Muchas gracias por haberme acompañado. Espero que haya sido de utilidad este tema. Así que oramos y nos despedimos. Recuérdense de buscar mi libro. Lamentablemente tengo que recordarles el libro porque ahora yo soy escritor. Y entonces, como estamos viviendo de eso, aunque no hacemos concesiones con la verdad, sino decimos lo que tenemos que decir, pero necesitamos que los hermanos compren y otra gente compren ese libro para que Oded y yo podamos vivir más tranquilos. Señor y Dios, muchas gracias por la gran bendición, Señor, de tener tu amor, tu infinita misericordia que tú nos estás buscando. Permítenos, si morimos, resucitar en la primera resurrección porque creímos en Jesucristo y nos aferramos a Él. Que la segunda muerte no tenga nada que ver con nosotros. Y bendice a cada persona que va a ver este programa esta noche o cuando lo vayan a ver. Bendice de manera muy especial a Cristobalina, Padre eterno. Bendícela y bendice a todos. Maribel, que está enfermita, sé con ella, mi Dios. Y a su esposo. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Buenas noches. Que Dios les bendiga. Amén.